Estamos en el nuevo capítulo de Isisu y estamos concretamente en el capítulo número 2. Hoy nos tenemos que salir a esta maravillosa pista. Traemos al gran Freddy Lorca, que es nuestro crítico, y con él inauguramos la sección de cine. Tengo una oferta que no podrás rechazar. Historia del cine. Para usted, ¿qué es el cine? El cine para algunas personas es el séptimo arte. Para mí es el único y puto arte. Que quede claro. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pues le digo a usted lo que quiera preguntarme, yo sepa, claro. Experto en cine. Soy un inquieto observador del cine. Vamos a ver, el cine, quiero saber cómo se inicia, porque a mí me habían dicho que el cine se inicia en el siglo XIX. ¿Es correcto lo que yo vengo a decir? Eso es correcto, Korretkov en ruso, sí. El cine se inicia en la segunda mitad del siglo XIX y es el señor Thomas Alva Edison, para los que no hicieron la LOSE. El que inventó la bombilla. Sí, efectivamente, la lámpara incandescente. Por cierto, hay una gran película sobre el tema, protagonizada por Spencer Tracy, en el papel de Edison. Y bueno, este señor inventó un montón de cosas, aparte de la lámpara, inventó el fonógrafo. No vamos a perder tiempo hablando de ello, pero sí que es verdad que este hombre patentó un artilugio llamado kinetoscopio, palabra viene del griego, kineto movimiento, escopo mirar, tratando de plasmar mediante una luz y unas lentes lo que es la imagen, ese movimiento. Desgraciadamente para él no pudo llegar a conseguirlo. Sí que es verdad que no llegó a plasmarlo jamás en una pantalla. Había que verlo individualmente, a través de unas lentes, un juego tal, y básicamente eran unos cilindros alrededor de los cuales iban girando unas imágenes y era como un bucle. Continuamente duraba 20 segundos y bueno, ese fue un poco lo que es el inicio del cine como tal. Acá el nacimiento del cine a los hermanos Lumière. En 1902, estos señores eran hijos de un fotógrafo que estuvieron durante muchos años experimentando hasta que consiguieron, de una manera lógicamente un tanto arcaica, un tanto primitiva, plasmar la imagen en movimiento, lo que es el cine, el principio del cinematógrafo. Estos señores, cuando consiguieron esto, lo primero que hicieron fueron irse a la calle, empezar a rodar escenas naturales, y hicieron un pequeño documental de aproximadamente unos 10-15 minutos, en los cuales rodaban pues mujeres en la calle hablando, obreros saliendo de una fábrica del trabajo, lo que es escenas cotidianas de la vida. Luego hicieron en ese mismo documental una escena icónica, ya diría yo, donde se situaron en una estación de tren, en una vía ferroviaria, con una locomotora viniendo de frente. Este corto se puede ver, creo que en el Museo del Cine de Turín, ¿es correcto? Sí, bueno, yo estaba allí, yo tenía la suerte de verlo en el Museo del Cine de Turín. Es espectacular, es impresionante, tiene 4 plantas, aquello es bárbaro, aquello es para estar un día entero allí y no te cansas. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Yo estuve hace un par de años allí, fenomenal. Allí yo tuve la oportunidad de ver el documental de los hermanos Lumière. Básicamente, ellos trataban de comprobar el impacto que podía tener el hecho de ver una locomotora venir de frente hacia la cámara en el público. Y así es, yo he visto el documental, pues imagínese usted, en el año 1900 y poco, 10 por ahí más o menos, no, menos, 1895, perdón. Poner este documental a una gente que se sentó allí y cuando vio la locomotora que se le venía de frente, se levantaron y corrieron despavoridos porque pensaban que salía de la pantalla del tren y les arrollaba. También decir que Walt Disney, que a estos hermanos, le quiso hacer un homenaje poniéndole en la película La Bella y la Bestia. Si os acordáis, la pequeña Bella se llamaba Lumière. Es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y en el 1902, creo, sí, que se hace la primera película, que es Un viaje a la luna. Hubo una película primero, perdón la interrupción, que se llamó El regador regado, que no sé de a quién se le atribuye la creación, que fue es el primer film del que se conoce, del que se tiene datos. Posiblemente sean de los hermanos Lumière, pero vamos, no sé este dato. Pero sí es cierto que en el año 1902 Georges Méliès, en francés, hace este señor era un ilusionista, era un tío que se dedicaba a trabajar en el teatro y a hacer números de prestidigitación y de ilusionismo, y lo introdujo como parte de su espectáculo, sin saber que iba a dar también un poco paso a lo que es el tema del cine, lo que es el movimiento. Hizo esta película, bueno, esta película en internet se puede descargar perfectamente. Es un corto. Más bien que una película, es un corto. Es un corto. Dura 15 minutos. Algo más, pero bueno. Todos recordamos la imagen icónica de esa luna,
con un rostro maquillado, humano, incrustado en ella, y un rollo de film en el ojo derecho clavado. Como bien se sabe, la meca del cine es Hollywood. Entonces todo el cine se fue a pasar por ahí. Bien, digamos que nuestro amigo Freddy nos va a decir cómo se introdujo este tipo de El cine empieza, como ya he dicho, con los hermanos Lumière a finales del siglo en Nueva York. El kinetoscopio hizo estrago, valía como medio centavo o un centavo, no sé cómo estaba el cambio, la paridad con el euro entonces, pero sí que había un montón de salas por Nueva York donde la gente iba ahí a mirar por el cacharrico de madera, a ver ahí al caballito dando vueltas, que era un bucle, la verdad era una gilipollas, pero bueno, para la gente entonces era bestial, era como ver, no sé, era un invento increíble. Y como ya digo, cuando ya el cine se empieza ya a funcionar como tal, en plan documental, en plan escenas cotidianas, empieza a ver la gente como un divertimento, entra a los Estados Unidos como un medio de diversión y de inclusión social por el tema de los inmigrantes. En esa época empiezan a llegar a Estados Unidos a Parvás, en pateras, a nado, en avión y no sé cómo, empiezan a llegar inmigrantes de toda Europa, de todas las partes del mundo. Cuando al final toda esta gente empieza a llegar, claro, inmigrantes de todos lados, ni puta idea de inglés, no es natural. El cine empieza a plasmarse en pantallas, en locales, digamos, en centros recreativos sociales, que eran como, pues no sé, como salones, como salón bar, y allí se ponía un tío, un narrador, donde hablaba el idioma dominante de la mayoría de la gente que había allí, porque no tenía ni idioma inglés, y era una manera de introducirlo en la sociedad norteamericana. También cabe decir... Había ustedes, déjeme terminar, había ahí un señor o señorita con una pianola o un piano que les daba los momentos dramáticos o cómicos al documental que estaban viendo, y que era como la manera de introducción de esa película. Pues era el medio más de divertimento que conocía la gente de la época. Claro, ahí se puede ver cómo se hace también. Matt Groening quiere hacer este mensaje y este homenaje haciéndolo en Los Simpsons en varias películas que se ha dado allí del cine mudo. Y vamos a hablar, el cine mudo hasta se da en los principios porque no se podía meter el sonido aún. Y en el 1930, sí, aunque se dice que es menos, sí, pero sí. Bueno, es cuando empieza el cine sonoro. Bien, bueno, usted se ha saltado algo así como 20 años, donde hubo muchos cambios y mucha evolución en el cine. Y yo, si me permite, y el tiempo lo da, voy a intentar hacer un pequeño glosario de eso. El cine entra en los Estados Unidos a través de lo que es la inmigración y el fenómeno social de la inmigración. Y el cine se instaura en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, y se extiende al resto del país. A partir de ahí, se construye lo que se llama la meca del cine. La meca del cine se instaura en una pequeña localidad de la costa californiana llamada Hollywood, que hoy día pues la conoce cualquiera, pero en aquella época no la conocía nadie, por razones fundamentales como el sol todo el año, con lo cual la luz, principio básico de lo que es la fotografía. Lo que no tenemos aquí ahora mismo. Correcto, lo tenemos garantizado, paisajes monte-agua, monte-mar, y sobre todo, y aunque a usted le parezca una atrocidad, una estupidez o un anacronismo, el hecho de tener la frontera mexicana muy cerca, porque ya entonces en aquella época los derechos de autor, aunque parezca, ya le digo, un anacronismo, ya había hasta disputas con disparos por medio, con tiros y todo. Entonces, por abuso de la justicia, también se buscó un sitio de establecer la meca del cine en un sitio cerca de la frontera de México. Ya le digo, parece un anacronismo, pero es real, es real. Empieza el cine con el cine mudo. Surgen actores, se instaura el Star System, que consiste en publicitar una persona como si fuera una mercancía realmente, y el llevarla a la gloria, llevarla a lo alto, más allá de sus valores reales. Y ahí donde ya surge la primera figura rebelde, que es el señor Charlie Chaplin, Charlotte para todo el mundo, que se niega a meterse en ese merchandising, y decir, no, a mí no me publicitáis como yo si fuera un paquete, porque lo que yo valgo lo sé yo y a mí vosotros no me tenéis que dar. Y yo trabajo para la productora que me dé la gana y que mejor me pague, como buen mercenario o como buen actor. Entonces eso empiezan a surgir las productoras. Surge primero la Fox, la Paramount, Universal y alguna que se me escapa por ahí. Empiezan las fusiones entre ellas, la Metro Goldwyn Mayer surge después, la 20th Century Fox surge después también. Empieza a ver ya lo que es la panacea del cine que ya conocemos todos. Eso se fragua en la década del 10 entre el 10 y el 30. Y una pregunta, ¿el cine en Europa? ¿En dónde se empieza? El cine en Europa, lógicamente los pioneros fueron Francia, los franceses, y ahí surgen las dos principales productoras, que son Gaumont y Pathé, que todos las conocemos. Pathé quiere decir que no lo venimos a concediar con lo de la comida que nosotros tenemos. Es una gran productora, tiene, y aparte, dura hasta estos tiempos. 100 y pico años, y Gaumont también, sí. sigue. Y aparte, es muy conocida por los grandes éxitos que ha tenido esta productora.
y decir que es una productora franco-belga. Sí, el cine francés está, yo creo que en España está infravalorado, tiene mucha más calidad de lo que la gente, la gente a nivel, en España, el aficionado medio cree que el cine francés tiene mucha calidad. Y las grandes comedias que tiene el cine francés. Bueno, ya hablaremos del neorrealismo y de todas estas cuestiones, ya iremos más adelante. No demos pasos de gigante. Estamos en la creación del Star System, en la creación de la meca del cine. Europa se ve interrumpida por la Primera Guerra Mundial, como usted bien sabe, sí, que es del año 14. Del 1914 a 1917. Ahí hay un parón muy grande, pero también es verdad que la Primera Guerra Mundial también da pie a que da mucho material para, después de ella, empezar a rodar películas sobre el tema. Y bueno, y entonces ya pasamos lo que es al tema del cine sonoro, el paso del cine mudo al sonoro. Se establece el año 30 como barrera oficial de ese paso, aunque hay películas sonoras ya del año 28 año 29, que ya empieza el cine sonoro. Es verdad que hubo actores que no supieron capaces de adaptarse al cine sonoro, porque el cine mudo se basaba básicamente en la teatralización de movimientos, en el gestualizar lenguaje corporal, el hacer ver al espectador las emociones, las sensaciones, con el lenguaje gestual, con los gestos, con las manos, con el cuerpo. Y lógicamente hacer eso luego de un modo mucho más natural, con la voz, con la transmisión, con la comunicación verbal. Hubo actores que no fueron capaces de adaptarse y fueron grandes fracasos. También le digo que en el lado contrario hubo actores... ¿Como Gary Cooper? Como Gary Cooper, por ejemplo, sí. Gary Cooper fue un gran actor que empezó como el típico galán del cine mudo, un tío de 1,90 m, ojos azules, una pinta impresionante, el típico cowboy, de aspecto totalmente americano medio honesto. Este señor pasó como un fenómeno por el cine mudo y se adaptó perfectamente al cine sonoro. Y luego pues, fue uno de los grandes, un clásico, ¿no? Un clásico. Sí. Desapareció desgraciadamente prematuramente en el año 61, con solo 60 años, con un cáncer de pulmón. Pero bueno, ahí está toda su filmografía para verlo. Bueno, con esto, sintiéndolo mucho, tenemos que terminar con este segundo maravilloso programa del cine. Pero vamos a ver, escuchen ustedes, si no hemos hablado de Charlie Chaplin, ni de Douglas Fairbanks, ni de Buster Keaton, Chaplin, ni de Gloria Swanson, no hemos hablado de nada de esto. El Chaplin y todo eso lo hablaremos en el cuarto programa de EasySutuber. Hasta luego. Seguro. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y ya sabes, nos vemos en el próximo programa. EasySutuber. Es frustrante. Gracias a una persona detestable, después de haber hecho la grabación, 20 minutos de puta grabación, hemos comprobado satisfactoria y lujosamente que la grabación carece de sonido, con lo cual tenemos que repetirla. Creo que antes de repetirla acabaré degollando a tan infumable personaje. Estaremos en contacto. Ya te voy a ir informando. Por ti, estás aquí.